Nos acompaña en esta oportunidad quien podríamos decir que es un sindicalista histórico, que es don Rafael Pepe Abreu, el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, un hombre que lleva muchos años, muchísimos diría yo, en los primeros planos de la opinión pública, siempre defendiendo los intereses de los trabajadores dominicanos. En esta oportunidad vamos a hablar con un sindicalista que, como todos los dominicanos, está viviendo una experiencia única, una experiencia singular, y es la experiencia de vivir dentro de un periodo, de una etapa de pandemia, y todos los sectores de la vida nacional, y se diría que también a nivel internacional también, están un poco valorando, evaluando, viendo cómo ha afectado en términos más negativos que positivos a ese sector lo que llamamos la pandemia del COVID-19. Una pandemia única, singular en la historia de la humanidad, que además tiene la dificultad de que no parece mostrar el horizonte de su final. Cuando ya creemos que se ha aplacado, resurge una nueva cepa aquí, allá o acullá, y entonces los científicos tienen que empezar a estudiar esa nueva cepa para dar respuesta a la humanidad y tratar de preservar al máximo posible su salud. Mientras eso ocurre, empiezan a verse los efectos negativos, deleterios, sobre distintos campos de la vida, pero particularmente sobre las masas trabajadoras, sobre los consumidores, sobre los ciudadanos de a pie y los que no son de a pie. Pero a don Pepe lo hemos invitado para hablar de cuál es la agenda sindical en estos momentos en República Dominicana y de manera particular cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a la clase obrera de nuestro país. Les invito a esta conversación. Don Pepe, don Rafael Pepe Abreu. ¿Usted se acuerda de aquella guarachita y si no bailo con Pepe? Con Pepe no siento nada. Así mismo. Ana Jiménez, una periodista de aquí, ella me cantaba eso en ocasiones. Sí, como en son de broma. Exacto. Sí. ¿Cómo se siente usted, don Pepe? Bueno, bienvenido. Se puede decir que dentro de lo que cabe, hemos sobrevivido todavía. Gracias a esta a pandemia Dios. Que, como usted dice, esto ha servido como una especie de, diríamos, de enseñanza, porque nosotros mismos, por ejemplo, cuando esto asomó, incluso nunca pensamos en la dimensión que podía tener una situación como la que estamos viviendo. Y decimos así porque recuerdo estar en una reunión, 30 y pico de dirigentes, que en esa reunión se planteó una especie como de dispersión. Hay que dispersarse. Esta reunión no puede seguir porque la pandemia acaba de entrar a la República Dominicana. Recuerda cuando el caso del italiano, sí, la señora de Villarriba, etcétera. Y yo recuerdo que la actitud nuestra, de algunos de nosotros, era como de resistencia, sí, a eso. Consideraban que era una exageración, ¿no? Y viendo como una exageración de gente alarmista. Exacto. Que por todo se alborota, usted sabe. Y decíamos, no, hay que esperar, ¿verdad? Hay que investigar más. No podemos precipitarnos y crear un estado de pánico, porque entonces es peor. Entonces eso vino así, de esta manera arrolladora. Cuando comienzan las empresas a tomar las medidas como de control, sí, la familia de los trabajadores inclusive a un poco cuestionar que las empresas se mantengan abiertas, porque usted sabe que el gran empresariado casi nunca cerró, es una empresa productiva. No. Entonces, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tomaron medidas. Tomar medidas esa empresa. Entonces la gente resistiéndose, y etcétera. Pero luego
yo vi un asunto que me gustó, bienvenido, y eso nota también cómo es el ser humano en los momentos difíciles, ¿verdad? Porque así como había empresarios, quizá, diríamos así, vamos a suponer que fuera por su interés, pero había trabajadores también, hubo trabajadores que decían, nosotros tampoco podemos dejar desabastecida a la población. Así mismo. Tenemos la obligación nosotros de ir, una empresa de grasa comestible, por ejemplo, yo recuerdo de la más importante del país, ya usted sabe a qué me refiero. Y los trabajadores de ahí dijeron, no, nosotros no podemos dejar desabastecidos, nosotros tenemos que, de una u otra forma, buscar vías que con protección nos permitan seguir hubo varios sectores que nunca dejaron de hacer lo que tenían que hacer, incluso con más responsabilidad en esos días, porque hay que decir que esas empresas se portaron muy bien, porque si no hubiésemos entrado rápidamente en una escasez de productos muy básicos. Y sí, bienvenido, y ver además que la heroicidad de los trabajadores de la salud, es decir, médicos, enfermeras, personal de limpieza, importantísima, pero porteros, choferes de ambulancia. Pero ¿qué me preocupa a mí, bienvenido? Lo que usted dijo en esa introducción. Usted dijo una palabra que con esa basta. Es no ver, bienvenido, el final del túnel, es no verlo todavía hoy. Es decir, hoy todavía, con todo lo que la ciencia ha hecho, con toda la vacuna, nos encontramos con un virus que reaparece con nuevas variedades, ¿entiendes? En el escenario. Bueno, ahora mismo en Sudáfrica acaba de aparecer una variedad aparentemente más letal que la llamada Delta. Y esto es preocupante porque ya los efectos en la economía, en la sociedad, en la angustia de la gente, fíjese que en todas partes hay un grito sobre el tema de la salud mental. Los suicidios se han elevado en todas partes. Las personas con depresión, eso abunda. Los psiquiatras dicen que tienen los consultorios llenos, incluso de gente muy joven. Entonces, uno lo que dice, ¿estaremos todos preparados para ser lo suficientemente comprensivos de la situación que atraviesa la humanidad? Fíjese, bienvenido, que está llegando a un punto ya que la gente se está resistiendo a las medidas que se intentan retomar por los gobiernos. Si usted ve Europa, usted ve Bélgica, usted ve Dinamarca, gente resistiéndose, diciendo que ellos no aceptan un retorno, ¿verdad? A las restricciones anteriores. Entonces, ahí viene lo que te está diciendo. Es decir, hay una resistencia basada en que la gente ha visto y ha pasado por la angustia del encierro. Y no quiere como repetirlo. Aquí mismo, por ejemplo, uno no quiere pensar en que se vuelva a los famosos toques de queda, usted sabe, y a los famosos cierres de establecimientos y demás asuntos, porque uno sabe, ¿verdad?, lo que eso costó, independientemente de lo que fuera, lo que eso costó para la gente fue un costo alto, inclusive en términos económicos y en términos de salud mental. De salud mental, porque la violencia intrafamiliar también, usted citó, los suicidios, depresión, hasta la violencia intrafamiliar, entonces también se alteró como consecuencia también de ese fenómeno. Entonces, por eso los sindicatos, en términos generales, inclusive en toda América Latina, a través de la confederación que nos unifica, la Confederación Sindical de las Américas, que usted conoce porque hemos hablado de ella, esa confederación trató de mantener vía la virtualidad que usamos ahora, esa técnica, por lo menos la orientación permanente, el intercambio sobre cómo la fuerza laboral se movía en los diferentes países. Usted sabe, tratando de hacer eso porque un gobierno tomaba una medida, otro otra, etcétera, etcétera, y eso como que se compartía para hacer que la gente no perdiera
la vinculación ni perdiera el horizonte tampoco. Incluso hay un fenómeno que no se había visto por años y que está ocurriendo particularmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Por lo menos son los dos sitios donde más se conoce el fenómeno, que es la ausencia de trabajadores. Asombrosamente, Sí, no hay trabajadores suficientes. Me llama el compañero precisamente Cristian Ciprián, que fue un ex secretario general de Falconbridge, que está en Estados Unidos, Falconbridge Americana, uno de los que pasó hace como 3 años, y él se estableció allá en Estados Unidos, un técnico, ¿verdad? Sí. Y me dice, mire Pepe, aquí el tema es ahora demanda de trabajadores, sí, y falta de gente que se integre. Le están dando bonos. Yo le pregunto que por bonos qué. Por aspirar nada más, como si fueran peloteros que estuvieran firmando. Claro, yo le pregunto qué salen. Yo le pregunto, pero Ciprián, ¿por qué? Porque se supone que la gente debe estar ávida de... Mucha gente al revés. De trabajar. Entonces es totalmente distinto. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Entonces él me decía, mucha gente se acomodó también a que le estaban financiando, sí, la actividad en la casa, demás asuntos. El gobierno ha comenzado a restringir ese tipo de financiamiento, a ver si motiva. Exacto. Pero abrieron, me dice él, una apertura a contrataciones sí, de trabajadores temporales. Sí, aquí mismo están llamando a trabajadores, a los que quieran. Hay visas especiales para ellos. Con ese fin. Sí, con ese fin. Sí. O sea, que evidencia que lo que estamos diciendo realmente se ha verificado, pero no en hechos irreales, no concretos. Mucha gente no está asumiendo el trabajo. Exacto. Mucha gente, según lo que he leído, don Pepe, en Estados Unidos concretamente, por miedo, muchos se acomodaron a lo que recibían del gobierno, pero otros, la mayoría, es por miedo a enfermar y a morir. Porque fíjese, el drama del COVID-19 era, y eso yo particularmente lo viví con amigos, que usted llevaba, yo conozco el caso de un joven sano, de 41, 42 años, que era como el líder de su familia, cayó enfermo, pensaron en principio que era algo muy simple, comenzó a tener dificultades en los pulmones, lo llevaron a la clínica, dijeron no, hay que dejarlo, pero ustedes no tienen que acercarse acá, no pueden, nosotros los llamamos para darle cualquier información sobre cómo él va evolucionando. Don Pepe y amigos televidentes, cuando volvieron a verlo 12 días, 13 días después, ya era en el cementerio, enterrándolo, y pocas horas en el cementerio. No es que iban a estar allí todo el tiempo que se lleva un sepelio, no, era una cosa súper rápida. Y eso es dolorosísimo, esos son dolores que nunca se curan. Y eso pasó en millones de personas en el mundo entero. Yo nunca he podido borrar de mi mente la imagen que vi en los periódicos del féretro con el cadáver del artístico en la Romana. Aquello solo en el cementerio y 5 o 6 parientes o amigos lejos. Aquel sepelio de ese hombre tan grande, ese artista tan destacado, tan querido, que fue una de las grandes víctimas, de las grandes personalidades que primero cayó. Recordamos el caso de Víctor, cómo nos estremeció a todos. O sea que la humanidad está golpeada. Y hay gente que ha quedado en un estado de ánimo que no quiere ir a trabajar. Y eso es lo que pasa en Inglaterra y en Estados Unidos, y otros que ya por razones de edad o de enfermedades subyacentes, como dicen, se sienten atemorizados. Sí, entonces eso quiere decir
que no es pura y simplemente por el acomodamiento de financiamiento. Uno sí, Sí, ¿verdad? sí, pero hay otro motivo también. Exacto, En otro, ¿verdad? sí, Que, cómo no. que es ahora que se están viendo claro, a raíz de que se dejó de financiar, se está viendo claro que no era solo eso, no, también hay aprensión, Sí, hay sí. motivos de esa naturaleza, de resguardar la integridad física, porque a veces la gente como nosotros no piensa en eso, ¿verdad? No piensa mucho en eso, en que una gente puede llegar a ese extremo de no trabajar por cuidarse. Sí. Y lo decimos porque yo sé que mucha gente como usted, como yo, no dejamos de hacer lo que hemos hecho siempre. Pero hemos tenido que limitar. Exactamente. No hemos limitado, pero dentro de la restricción, como que no hemos mantenido Sí, haciendo la cosa. sí, Entonces, sí. uno cree como que todo el mundo va a reaccionar igual. Y no es así, ¿me entiendes? Porque Hay diferentes reacciones. el tema es que usted no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo de la persona. Es el tema. Puede ser joven, puede ser adulto joven, puede ser mayor, puede ser anciano, puede estar totalmente lleno de salud, pero usted no sabe cómo va a reaccionar ese cuerpo. Ahí se probó con ese muchacho que usted dijo y otro de 32 años que yo vi un tuit ahí de una periodista subió explicando cómo se cansó de hablar con él, un familiar, para que se vacunara, y el muchacho decía que él por joven no necesitaba eso, se contagió y mire, lo despachó el tema rápido. Ya. Usted me decía, los niños son como los más proclive a contagiar, sí, como no, aunque a ellos no les da muy duro. Lo han dicho los médicos desde el principio, ¿no? Sí. Ellos tienen un aparato inmune fuerte, pero transmiten con facilidad, se convierten en lo que los médicos llaman vectores, es decir, medios de transmisión. Don Pepe, vamos a hacer un paréntesis comercial para regresar, para que usted me hable de la dificultad en establecer las buenas relaciones entre patronos y obreros en estos momentos. Unos obreros que quieren mantener todos sus derechos y unos patronos que dicen que están debilitados por la crisis. ¿Cómo engarzar esas relaciones? Don Rafael Pepe Abreu, tenemos pequeñas empresas, medianas empresas y empresas grandes. Son tres tipos de empresas que han sufrido de manera diferente los efectos de la crisis. Algunas han recibido más ayuda que otras de los gobiernos, pero los obreros, la mayoría, quieren mantener todas sus reivindicaciones y como que no admiten o consideran que son cuentos de los empresarios, es decir, que están débiles, que están mal, que quedaron casi quebrados, otros quebraron literalmente. Incluso uno ve reclamo que uno se espanta y dice, pero ¿en qué país vivimos? El nuevo presidente de la ADP acaba de plantear que va a luchar para que los maestros automáticamente sean pensionados a los 25 años. Debe ser un caso único en el mundo, que un muchacho, un joven, comience a dar clase a los 20, 21 años y ya a los 46, antes de los 50, tenga derecho a una pensión en un país como el nuestro. ¿Y qué le dejamos a los médicos? ¿Y qué le dejamos a los bomberos? Sabe que ese es uno de los dilemas más grandes que enfrentamos en la pandemia, por ejemplo, hablar de ella. Nuestro primer encuentro a raíz de todo esto se dio con el sector turístico. Estamos hablando de los patronos y las federaciones que abarcan a los trabajadores organizados del sector turístico y el propio Ministerio de Trabajo. En ese encuentro que se dio en ese momento dramático, ¿verdad?, que usted conoce, los hoteles prácticamente estaban en cierre, pero conjuntamente con eso, bienvenido, había vencido la tarifa de salario mínimo de los hoteles. Fíjese qué fenómeno, ¿verdad? Ocurre al mismo tiempo que hay una suspensión casi total por cierre
de todos los trabajadores. Vence la tarifa y los trabajadores están exigiendo en los hoteles o que se les reintegre o se les liquide. Exacto. ¿Qué dice el patrón? Yo no puedo reintegrarte porque no hay demanda de turistas. ¿Sabes? Que si no hay turistas, yo no puedo mantener el hotel abierto, porque ¿cómo lo mantengo abierto? No puedo liquidarte porque carecemos de fondos disponibles para hacerlo. Además, no es lo mismo hacer una liquidación por parte que una liquidación masiva de todo el personal. Y sin saber hasta dónde llegaría la crisis. Pero fíjese, eso es prácticamente un callejón sin salida. Así mismo. Pero bienvenido, a veces también la gente verse en una realidad lo lleva a reaccionar también, a pensar con serenidad los hechos. Y fíjese que ahí entonces pudimos pactar de que con los planes de estos fases del gobierno, la gente se mantendría, que los reintegros serían paulatinos, que se producirían algunas cancelaciones, pero programadas, usted ve, y que la tarifa entonces la suspenderíamos la discusión de la tarifa. Exacto. ¿Te fijas? Y la discusión de convenio colectivo que también hay en esa área. ¿Usted ve? Entonces haríamos como una especie de tránsito. Exacto. Para gradualmente entonces ir resolviendo la cosa a medida que la industria se restableciera. ¿Qué ha ocurrido? Bienvenido entonces. Fíjese hoy, ya la mayoría de trabajadores volvió. ¿Usted ve? Se discutió la tarifa. Se discutió la tarifa. Los convenios, donde hay convenios, que es los hoteles por lo frecuente más grandes, ¿verdad? Se están también revisando. Ya. Y hay que decir que aunque se han perdido empleos porque se perdieron, la mayoría se preservaron. Esa es la acción de un movimiento que actuó con madurez. Exacto. No me ocurrió lo mismo en algunas otras áreas, usted se fija, donde la gente, como usted dice, continuó demandando como si no estuviéramos en medio de. Aunque hay algunas centrales sindicales que esta semana precisamente salieron a criticar el tipo de aumento salarial que se hizo, el tipo de negociación que se hizo, y la están como impugnando porque entienden que, creo que fue un 23%. Sí, entienden que es muy poco, y uno dice, pero es un momento de preservar el empleo. De preservar el empleo y preservar la empresa, porque no hay empleo sin empresa. Además, bienvenido, ese sector es de los sectores donde el tripartismo está constituido, ya. Donde el empresariado se sienta a ver y a revisar la tarifa, ¿verdad? Periódicamente, el salario mínimo, pero que también se discuten convenios en la empresa donde hay posibilidad de hacerlo. Entonces, usted impone esa tarifa diciendo que eso es poco y que debió ser un 40%, ¿me entiende? Son de las cosas que usted se pregunta, ¿qué persigue un tipo de exigencia así? Pero que eso afecta mucho al sindicalismo. Claro que sí. Porque uno dice, pero no estamos en presencia de líderes razonables. ¿Usted me entiende? Entonces, además, bienvenido, ahí estuvieron las dos federaciones que en realidad representan ese sector de trabajadores, ¿verdad? Ahí estuvieron. Entonces, hay gente que está por fuera, usted ve, exigiendo tal cosa, la otra, pero muchas veces usted no sabe ni siquiera los fines que persiguen con cierta declaratoria como es. De todos modos, yo me imagino que a los líderes sindicales de su categoría, que marcan el paso con sus declaraciones y su visión, eso no deja de ser una presión difícil, incómoda, porque hay un tipo de obrero que siempre cree que es posible.
que no ve el tiempo, sino ve sus necesidades. Y uno diría, bueno, es legítimo que cada cual vea nada más sus necesidades, pero estamos ahora en otro tipo de crisis. Ahora no es un problema de la rentabilidad del patrono, de que el patrono ganó mucho el año pasado, de que el patrono siempre paga poco. Es un problema de sobrevivencia de todos. Bienvenido, lo es, porque recuerde que la base de esa discusión tarifaria y de las demás que vienen fue la discusión primera que nosotros tuvimos para el sector privado no sectorizado. Y usted recuerda una cantidad de teóricos haciendo análisis y diciendo que no, que eso no debe hacer, que no debió ser así, que debió ser asá, etcétera, etcétera. Lo mismo, ¿te entiendes? La misma repetición del mismo hecho. Y gente inclusive creyendo que eso era cierto y que debió ser un aumento de 1% exageradamente planteado por gente que ni siquiera tiene idea de lo que significa la composición del tejido empresarial dominicano, que usted lo enunció ahí. Usted tiene la gran empresa, pero es un 10%. Con capacidad de resistencia. Usted comprende. Entonces, cuando usted analiza el resto de su composición, el 90%, bienvenido, mediana, pequeña, y la mayoría termina siendo pyme. Usted comprende lo que entonces usted tiene que saber cómo usted negocia en un tinglado empresarial de ese tipo, ¿te entiendes? No es que usted pueda imponer, porque una de las cosas, ¿sabe? Uno de los defectos de nuestra ley de seguridad social, aparte de las demás falencias que tiene, es que fue hecha de una manera que en la ley los legisladores y los técnicos que trabajaron eso miden con la misma vara a una empresa como, por ejemplo, Mercasí, que a una empresa de 5 personas. De 5 personas. ¿Usted entiende lo que es? Que siempre usted no puede hacer eso. La mayor injusticia, a uno le da brega aprenderlo, pero la mayor injusticia es la igualdad. ¿Usted sabe por qué? Porque no todos somos iguales. ¿Qué palabra usted dijo? Sí. La mayor injusticia es la igualdad. Es la igualdad. Parece que si usted sale ahí, que es lo que usted me ha dicho, y mide a un pordiosero que está pidiendo limosna con el que pasa en un Mercedes-Benz, ¿usted sabe lo injusto que es eso? Claro. Con la misma vara. Claro. Entonces, ese es el tema. Entonces, ese es el tema que mucha gente, usted se lo explica, no lo entienden, porque ellos no manejan esa cotidianidad. Pero nosotros que tenemos que vivir con eso, ¿entienden? Lo que tenemos que vivir constantemente ahí, involucrados en eso. Sabemos, más o menos, cuál es la respuesta que puede un sector, la respuesta que puede dar otro, etcétera, etcétera. Porque, es como usted dijo, el aguante no es el mismo, ¿me entiende? Por ejemplo, el tema que nadie lo tenía en agenda, ningún organismo internacional, ninguna empresa, por planificada que fuera, tenía la gran crisis que hay con el transporte marítimo. Y eso, como dice el pueblo, le ha dado en la madre a todas las empresas. Porque si a usted le suben un transporte de 1.500 pesos a 15.000, mire, esos 13.500 de diferencia, dólares, eso no estaba previsto ni está ese dinero, eso hay que buscarlo. So pena de morir. Eso es así, inclusive aquí la prensa escrita, por ejemplo, estuvo casi a punto de dejar de salir, porque aquí hubo un momento en que no teníamos ningún periódico papel y no había cómo transportarlo. Bienvenido. Fíjese que usted vio que el mismo presidente tuvo que hacer una convocatoria a Palacio para crear una mesa, especie como de entendimiento de la propia sociedad, digo, por lo menos organizada, para ver ese tema, porque ¿de qué se partió en esa mesa? Se partió precisamente de eso, del tema de los fletes. Y ahí fue que se partió. Todavía hoy la inflación que está afectando a países como el propio Estados Unidos, parte de eso también. ¿Entiendes? Y ahí se dijo, mira, es que la zona franca del mundo es China, señores. Tenemos que entender eso, es China. Entonces, mucho de la mercancía de estos países, materia prima, etcétera, etcétera, que prepara los productos terminados, viene de ahí. ¿Entiendes? Entonces, ese traslado... y ya usted sabe, para los productos perecederos. ¿Te entiende? Eso es así. Por ejemplo, el banano, que si no lo trasladan rápido, se madura y se pierde.
Y si no hay transporte, ¿qué se hace ahí? ¿Cuántos millones de pesos, de dólares se pierden? Entonces es la enseñanza, eso es lo que tenemos que aprender, entender que en una realidad como esta, usted no puede pretender que a partir de ella el mundo es igual. Exacto. Ha habido transformaciones, Sí, ¿me entiendes? sí, sí, ha habido sí. cambios, ¿me entiendes? Sí, Lo que, en situaciones que usted antes podía resolver de un modo y que hoy le cuesta más resolverla, ¿me entiendes? No la puede resolver de la misma forma. Y nos ha sobrevenido, por ejemplo, el tema del transporte marítimo, ok, pero tampoco estaba en la agenda el tema de la súbita subida de los combustibles. De la manera en que ha pasado, no, ¿no? no. De la manera Y en que de ha pasado. toda casi todas las materias primas, porque comienza ya a haber escasez en algunos lugares del mundo de materias primas importantes. Gente que producía y está produciendo menos. Gente que, por ejemplo, creo que fue en Austria que vimos en la prensa en estos días, que comenzaron a eliminar miles, cientos de miles de matas de aguacate porque no había mercado para los aguacates. Sí. Entonces son temas que, como usted dice, no estaban en la agenda de nadie. Y se la ponen difícil a ustedes los líderes sindicales. Porque para hacer que la gente entienda y comprenda. Son temas que nadie mandó a buscar, bienvenido, que nadie lo mandó a buscar expresamente, pero están ahí. Entonces, están ahí, tienen que enfrentarlo, resolverlo, y a la hora de hacerlo, muchas veces usted tiene que ceder en visiones, ¿verdad? Sí. Que por tradición usted antes no lo hacía. Exactamente. Pero tiene que hacerlo, porque tiene que reconocer una situación transicional. Y entonces, como usted dice, muchas veces usted dice, ¿qué me conviene más? ¿Preservar a esta gente ahí trabajando o que estén en la calle? ¿Usted se acuerda del líder Peña Gómez que decía, estamos obligados a la transacción y el compromiso? Sí. En el 78. Sí. Porque si no, no accedía al poder, a la transacción y al compromiso. Porque en esa época el PRD tenía la imagen de come gente. Sí. Y por eso pudo ascender precisamente por eso. Exactamente. ¿Verdad? Porque esa táctica del doctor Peña Gómez, un gran táctico, aunque no le sirvió para él llegar, pero sí para que otros llegaran de su partido. ¿Entiendes? Bueno, vamos a otro segmento comercial para venir a la parte final y que recuperemos los temas que antes de la pandemia, de alguna manera, por lo menos decir cuáles son los temas que siguen pendientes en las relaciones entre obreros y patronos. Ahora se quiere que se diga obrero y empleadores. Trabajador y empleadores. En unos segundos regresamos con don Rafael Pepe Abreu. Bueno, don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, conocido como CENUS. Don Pepe, antes de la pandemia teníamos una agenda, ¿no?, que pasaba por un problema crítico que sigue estando sobre la mesa, que es el tema de la seguridad social. Yo creo que uno de los temas principales que hay aquí, y hay un tema de fondo también, que es el tema de salarios y pensiones. Eso en un país donde los salarios siguen siendo ya reconocidos por el Banco Central demasiado bajos. Yo digo siempre que es un salario antiprogreso porque no permite a los dueños de las industrias expandirse para vender más. Sí. Bienvenido. El salario en este país se ve como una especie como de ingresos para sobrevivir. Para sobrevivir. Pero en pobreza. No para progresar. Para sobrevivir en pobreza. Exactamente. No para progresar. Sí. No como para avanzar. Hoy mismo sale un estudio, bueno, cuando grabamos el programa, hoy viernes, sale un estudio un estudio que creo que se ha hecho por primera vez en el país sobre la llamada sanidad de las finanzas familiares y personales. Solo el 15% de la población puede decir que tiene sus finanzas saneadas.
todo el mundo la tiene comprometida con otra cosa. Entonces, mire, con el módico 20. Sí, entonces bien, yo mirando esa reflexión que usted hace, digo lo siguiente, mire, en estos días, hablando de la etapa pre-pandemia, yo decía que lo que se abordó antes, en la etapa pre-pandemia, sigue ahora en la etapa post-pandemia, ¿verdad? Que sí, que estamos pretendidamente saliendo, bienvenido. Bueno, pero como usted dice, uno no puede afirmarlo. No puede afirmar eso. Pero uno dice, pendiente el tema código laboral, porque está ahí. Sí. Dentro de las 13 reformas que el presidente retomó y llegó al Consejo Económico y Social, sí, ¿verdad? Está ese tema, código laboral. Está ahí el tema seguridad social. Mire, nosotros tenemos un problema también duro que vamos a tener que enfrentar con seriedad. Es el alto desempleo juvenil. Cuando usted tiene un desempleo en que, usted dice es un 14, por ejemplo, desempleo abierto, pero cuando usted lo aplica a la juventud y usted dice ahí es un 30, mire, eso se convierte en una especie como de olla de presión, diríamos así, que puede estallar en cualquier momento. Y eso explica muchas cosas, ¿verdad? Sí. De las que ocurren en nuestro país. Entonces, yo decía que hasta ahora, por ejemplo, el presidente Abinader, si usted analiza personalmente lo que la gente dice de él, todo el mundo dice, no, el presidente no. Nosotros tenemos problemas con el funcionario X, con perencejo de tal, con el funcionario. Pero el presidente siempre es así. Buena intención. Pero los presidentes siempre lo dejan hablar, siempre son buenos. Como que la gente le va a hablar, dejando una parte. Pero, el tema de esta reforma post pandemia, que están planteadas ahí, en esas 13 mesas, más 3 institucionales, porque se mantienen viejas. Sí, exacto. Eso es como la prueba de fuego, diríamos así, de este gobierno. Esa es la verdadera prueba de fuego. Y no hay mucho avance ahí, no ha habido mucho avance. No, fíjese que él retiró la fiscal, sí, él la retiró. Correcto. Pero eso tiene Estrategia Nacional de Desarrollo, sí, como quiera es un pendiente. Ya, bienvenido, el único avance que ha habido hasta ahora es que para la próxima semana, nosotros estamos grabando hoy, ¿verdad? Bien, ya en la próxima semana, el miércoles, se comienzan a convocar las primeras mesas que están constituidas, que como usted sabe, está constituida por empresariado, sector laboral, social, pero además está la parte gubernamental y están los partidos políticos. Sí. La diferencia de este diálogo es que ahora los partidos se integraron, o sea, los partidos con representación congresional están integrados, ¿entiendes? Todos los partidos. Entonces, van a ser parte de las mesas también. Ya cada quien envió los representantes que va a tener en cada mesa. Lo que está ahora en desarrollo. Ojalá los partidos asuman una postura racional y no partidaria. Racional y no partidaria. Sí, porque si no va a ser un congreso más donde la gente va a asumir posición en función de la táctica de su partido. Yo quiero que le vaya mal, porque mi futuro está en que a él le vaya mal. O del discurso hacia los medios para que me oigan como sí, no de la propuesta. Sí, entonces allí se trata de tomar decisiones para el presidente que está ahí y el presidente que viene. Eso es lo que hay que ver. Que las decisiones de ahí son a largo plazo, de efectos a largo plazo. Pero si usted piensa en el inmediatismo, en que el presidente me pellicó, en que hay unos presos, que hay esto, que hay aquello, y comienza a poner piedras en el camino, vamos a decirlo en buen higüeyano, nos fuñimos todos. Y no va a sacar nada del esfuerzo, no va a hablar de nada del esfuerzo. Ellos noté, bienvenido, usted sabe que yo noté, interesante en ese diálogo, que pese a que hubo su choque, ¿verdad? Como natural, ¿verdad? Mire, no hubo ningún retiro, como era costumbre. Exactamente. O sea, que antes era incluyendo al mismo PRD. No, exactamente. No hubo ningún retiro, sino que mucha gente dijo, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que el presidente expresó, pero
nos mantenemos aquí. Yo recuerdo que en el diálogo nacional el principal partido de oposición, que era el PRD entonces, no participó. No participó. Es más, en la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, esa que anda por ahí, sí, la ley esa 1-2000, yo digo que es débil porque no tuvo bien la representación partidaria en la discusión. Sí, los partidos participaron. Y los partidos parcialmente. nunca deberían retirarse, claro, los partidos. Pero nunca lo asumieron, ¿te entiendes? Sí. Entonces, por eso, una ley de estrategia de desarrollo que no tenga la participación partidarista es débil, bienvenido. Pero que vaya es la débil. parte, o que se exprese la parte más racional del partido, no la parte más de estrategia política. Que no se tome ese escenario como un punto de estrategia política con otros fines, como dicen los chinos, tirarle a la casilla para darle a la morera. Así es. No, bueno, eso lo saben ustedes los que juegan también billar. Mira, bienvenido. Una carambola. En esa reunión, ahí se vio un espíritu como distinto, diría yo. A menos que no, como usted dice, no comience ahora por determinadas medidas que se toman desde aquí, desde allí, entonces a devolverse en el sentido del compromiso que se ha hecho. Lo que se planteó fue que esta vez hay que mantener el compromiso serio de ir hacia adelante, partiendo, bienvenido, de lo que nosotros analizamos anteriormente. No estamos en una etapa normal, igual a otra. regular. Exactamente, no es normal, no es regular, es totalmente irregular. Correcto. Entonces, por eso se presume, ¿verdad?, que el compromiso en este momento va a ser mayor y que la gente que vaya ahí va a ir necesariamente con los pies en la tierra. Porque mire, bienvenido. Y este diálogo tiene una particularidad. Sí. El presidente ha estado presente. Eso también. Fíjese, por ejemplo, bienvenido, yo decía en uno de las intervenciones que se dio a propósito de lo de Haití, esta fue fuera del diálogo, fue en Palacio. Sí. Yo decía que uno de los temas de la sociedad vecina nuestra, haitiana, es que ahí usted no encuentra una clase, diríamos así. Eso no es una clase, pero vamos a ese término, una clase política o empresarial o sindical o social que se siente hablar, bienvenido. Correcto. Usted no encuentra. Sí, no, es más, usted no encuentra ahí un obispo, un pastor evangélico que pueda concitar. No hay un líder, no hay liderazgo, no hay una voz influyente. No hay un equipo, bienvenido, de líderes. No hay un cardenal, no hay un agripino, no hay un presidente. No hay un periódico influyente. Claro. Entonces usted dice, bienvenido, usted dice, aquí los políticos nuestros tienen sus efectos, son malos, que yo quiero, los sindicalistas también, los empresarios también, todos somos malos, vamos a suponer. Pero en momento determinado hemos sabido sentarnos. Porque es que fíjese la diferencia. Un diálogo cualquiera de esas reuniones que usted tiene, aparece una entidad sindical con su líder con una posición. Después aparecen los partidos políticos, cada uno con su posición. Aparece el gobierno con una posición. Entonces, de lo que se trata es de hacer un consenso, pero hay sectores organizados que dicen la posición nuestra es esta, y tratan de llegar a un punto común. Yo voy a llamar a bienvenido, yo voy a llamar, Pepe. Exactamente. Usted tiene a quién llamar. Y rápido. ¿A quién llamar? Pero cuando usted no tiene a quién buscar, a quién llamar, los compañeros que son afiliados también a la misma confederación nuestra, ¿verdad?, internacional, que hay 2 confederaciones en Haití, que también son afiliados nuestros. Ellos dicen, nosotros queremos presentar un plan de nación. Eso es lo que nosotros quisiéramos concitar en Haití, dicen ellos, porque son sindicalistas, conscientes. El sindicalista, bienvenido, tiene entrenamiento, ¿sabes? Claro, y de aprendizaje de la vida y de los contactos con otros. Y conoce al ser humano. Claro, entonces ellos lo plantean, pero dicen, es que no encontramos allá. Porque dicen, ¿dónde están los empresarios? Bueno, lo que tienen que hacer, don Pepe, es trabajar para construir eso. Construir eso, porque aquí hubo una época en que no había, y es verdad que a nosotros nos ayudaron mucho los americanos. El día que se escribe esa historia, se va a saber que nosotros, la OIT ayudó, los americanos ayudaron, los franceses ayudaron, los españoles ayudaron. O sea que hubo mucha gente que concurrió, pero aquí se le aceptó la ayuda. Aquí tiene la dificultad que no acepta ayuda de nadie. Es el tema. Ni siquiera de nosotros. Mire, ahí salió a lucir, por ejemplo, que
el doctor Albuquerque estaba presente, y él dice, cuando nosotros éramos gobierno, la Junta de Andalucía no propuso construir 2 hospitales en la frontera. Y el gobierno dominicano dio una respuesta positiva. Todavía estamos esperando la respuesta haitiana. ¿Usted me entiende? Entonces uno dice, esa clase política haitiana, ¿verdad que sí? Uno también tiene que exigirle bienvenido también, sí, a ellos también, ¿verdad que sí? Es. Porque tiene que tomar otra actitud, otro comportamiento. No, y aquí ha habido empresarios que han querido ayudar en el pasado, como don Jimmy Pastoriza. Aquí don Miguel Seara Hatton, hoy ministro de Economía, formó un grupo para ir a ayudar a economistas haitianos a crear un centro de planificación, y tampoco pudo. No pudo. Visión Mundial una vez quiso hacer un trabajo binacional en la frontera, tampoco pudo. O sea que ha habido un esfuerzo, pero a los haitianos les es muy difícil aceptar la cooperación de los dominicanos. Don Rafael Pepe Abreu, gracias por acompañarme. Yo sé que usted está presionado, tiene que viajar a Santiago. Yo espero que tenga buen viaje, y nos ha dado una visión muy interesante, y una vez más usted se muestra como un líder capaz de entender los tiempos y las sazones. Gracias. Ser, como dicen los chinos, ¿verdad? Como el bambú que se mueve y no trata de llevarle siempre la contraria al viento, porque se quiebra. Así es. Sí, esa es la vida, esa es la vida. Esa es la vida. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.